¿Cuántos son llamados con propósito? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos son llamados con propósito para el Señor? ¿Saben que todos tenemos un propósito en Dios? Todos venimos con un propósito a los caminos de Dios en este mundo. Propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos cada día. Pero algo sí voy a decir, y es que nosotros debemos de estar siempre enfocados en el propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros. Amén. Y tengo como tema no quitar la mirada del propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Conocemos la historia de Eliseo y de Elías. Estamos hablando de un tiempo donde el Señor le dijo a Elías que ungiera a Eliseo. Estoy un poco más para atrás, no fui a esa cita. Que ungiera a Eliseo para que fuera su sucesor de él. ¿Qué pasa? En aquel tiempo se estaba viviendo un tiempo difícil. Un tiempo que de persecución contra Elías y contra los profetas. Pero Dios tomó a Eliseo en ese momento. ¿Para qué? Para que fuera sucesor de Elías. Pero algo que me impacta a mí en esta palabra, en este tema es que Eliseo, ya siendo ungido, nunca se apartó de Elías, excepto cuando lo ungió en aquel día. Déjame apartar, déjame despedirme de mi familia para seguirte. Muchos conocen la historia aquí dentro de la sala. ¿Qué pasa? Cuando ya Eliseo está junto con Elías, caminan mucho tiempo, estamos hablando de tiempo, pero había un momento donde ya Elías iba a ser quitado de Eliseo. Eliseo también lo sabía, y lo sabían todos los profetas de aquel tiempo. Y pasaba la historia, y cuando ellos iban de camino, muchos profetas querían detener a Eliseo, pero Eliseo seguía enfocado en el propósito que él quería. ¿Cuál era el propósito? Porque iba a tomar algo, iba a ser sucesor de Elías. Y a veces nosotros también como cristianos debemos saber con el propósito que Dios nos llamó y no apartarnos del camino que Dios quiere que nosotros caminemos en él. Amén. Si nosotros apartamos nuestra vista de Dios, no podemos lograr lo que Dios quiere en nosotros. Si en aquel momento Eliseo, cuando Elías le dijo, pide lo que tú quieras, y le pidió un poco más de su espíritu, un poco más, ¿qué pasa? Elías no se la puso fácil. Si usted se fija en el tema, Elías no se la puso fácil a él. ¿Cómo así? Porque lo más fácil es que un hombre o una persona mire hacia atrás o mire a los lados. No sé si me están entendiendo. Lo más fácil que una persona es que mire a los lados o mire hacia atrás. Y si en ese momento Eliseo había mirado a los lados, no había podido ver a Elías cuando fue subido. No sé si me están entendiendo por dónde hay mensaje, por dónde yo voy. Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos llama, porque todos fuimos llamados con un propósito, Señor, nosotros debemos seguir siempre enfocados en nuestra mirada hacia adelante, al propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros. Porque Dios le da a uno a quien Él vea que está enfocado en el propósito. Si Eliseo se había quedado en ese momento quieto, Eliseo no había recibido esa doble porción del espíritu de Elías. Y fue reconocido de una vez, porque cuando él pasó al otro lado lo pudieron reconocer. Lo pudieron reconocer los otros profetas que venían con el espíritu de Elías. Entonces, ¿qué digo con esto? Que nosotros cada día más debemos estar más enfocados en lo de Dios. Porque también así como Eliseo fue llamado con un propósito para ser sucesor de Elías, así también nosotros fuimos llamados con un propósito en el Señor. ¿Para qué? Para el propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros. No sé cuál es el propósito que Dios tiene y determinó en cada uno de nosotros, pero Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos con ese propósito, que no nos detengamos,
que sigamos caminando hacia adelante, que nuestra mirada siempre esté enfocada en lo que es de Dios. También tengo otra historia, y está en Pedro capítulo, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 14, 26 de 30. Y vamos a detener un poquito en esa historia. Mateo dice, voy a leer, dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver un fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. En este tema, muchos predicadores predicamos y conocemos esta historia. Habla de la barca de Pedro. Pero aquí hubo algo que me impactó a mí grande. Me impactó bastante cuando lo leí. Pedro, Jesús viene en el mar y Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo así? Manda que yo vaya a ti. Pero estaba en la barca. Jesús no iba a mandar a los discípulos. Señala que Pedro vio algo sobrenatural. Manda que yo vaya a ti. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Por eso dice, ven. ¿A cuántos Jesús le dice? Ven. Estamos en la casa de Dios, ¿no verdad? Jesús nos llamó a cada uno, ven. Y estamos caminando en este mundo. Pedro caminaba sobre las aguas. Pero hubo un momento donde Pedro tuvo miedo. Pero lo que Pedro no sabía, que Jesús fue que lo llamó y quitó la mirada del enfoque. Entonces imaginémonos, si el Señor nos llama y comenzamos a caminar bajo la palabra de Dios, bajo la unción de Dios, y viene un momento donde hay mucha tempestad alrededor de nosotros, muchos problemas, muchas cosas, ustedes saben, y hacemos así y nos quedamos quietos y comenzamos a mirar los problemas y hacer así y a mirar así. Estamos quietos, no estamos avanzando porque estamos mirando lo que nos está arropando alrededor de nosotros. Nos enfocamos en el propósito que Dios quiere con nosotros y estamos enfocados en lo que estamos viendo alrededor de nosotros, que son los problemas. Pero aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. Es que nosotros no debemos de mirar los problemas que hay alrededor de nosotros, sino seguir hacia adelante. Si Pedro había seguido hacia adelante, la tormenta iba a seguir y iba llegando a Jesús en ese momento y no había comenzado a hundirse. Entonces muchas veces nosotros nos hundimos, comenzamos a hundirnos cuando nos detenemos. Cuando nos detenemos y comenzamos a ver los problemas que están pasando en nuestra situación, en nuestra vida, en nuestra casa. Porque toda persona tiene problemas, va a vivir con problemas. Pero hay personas que saben agarrarse de Dios y siguen caminando bajo el proceso. Y no se detienen y siguen flotando y siguen flotando y siguen flotando y llegan hasta el final. Y una cosa que le voy a decir es que Dios le da a aquel que sigue avanzando. Si Eliseo se había detenido en aquel momento, no recibe ese poder, ese manto.
Porque muchos lo querían detener en el momento, pero él no se detuvo, él siguió caminando. Él lo mandaba a callar, calla, porque él sabía que Elías iba a ser quitado. Pero había un propósito, había un plan determinado de Dios para él. ¿Cuál era? Ser sucesor de Elías. Y así también nosotros tenemos un plan determinado en Dios Jesús. Cada uno de nosotros tenemos un plan. Ahora, está de nosotros si queremos caminar o hundirnos en el propósito. Está de nosotros si queremos, porque muchos nos paramos y comenzamos a ver los problemas. Que tengo problemas con esto, tengo problemas con esto. Los problemas vienen dentro de la casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, todo. Siempre vamos a vivir bajo un problema. Pero cuando usted tiene un propósito en Dios, cuando Dios lo llamó con un propósito, usted debe de caminar en el propósito que Dios lo llamó. Debemos de aprender a dejar todo. ¿Por qué? Porque Eliseo, cuando Elías lo tocó, que lo ungió, él dijo: espérate, déjame un chance, por favor, déjame despedirme. Él fue y se despidió de su familia, mató lo que tenía que matar y arrancó por ahí. Y siguió caminando en el propósito. Así debemos nosotros también hacer cuando comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Debemos de olvidarnos de muchas cosas, de nuestros hijos, nuestra esposa, de todo, para seguir a Dios. No estoy diciendo que la deje, por si acaso, ni que se dejen, ni que dejen de amar a su familia. Pero a veces ponemos nuestros hijos, a veces nos ponemos nuestra esposa o nuestro esposo por encima de Dios. Ay, que sí. No. Es enfocado en el Señor. Dios le da a aquel que está enfocado en Él. Pedro recibió más que muchos de los apóstoles, porque fue la iglesia, en él se fundó la iglesia, en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro persistía siempre atrás de Dios, atrás de Jesús. Siempre persistía ahí, iba ahí, donde quiera estaba ahí. Y en pocas palabras, Pedro era fresco. Sí, porque se metía en todas las cosas, pero recibió, porque él nunca se detuvo. Y todavía cuando lo negó estaba ahí. ¿Los otros dónde estaban los otros? Es mi hermano. No había más, nada más era Pedro que estaba ahí. Él lo negó porque ya se había, pero estaba ahí, maestro, viendo todo su proceso del maestro. Entonces, de esto se trata el evangelio. El evangelio se trata de seguir siempre firme en el Señor. También Marta y María. Jesús entró a la casa de ella. Entró. Está ahí, escuchando la palabra. Todo lo que Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo en el momento. Así también pasa en nuestra vida. Así también pasa en nuestra vida. Muchas veces dejamos de escuchar la palabra por los afanes de la casa. Muchas veces dejamos de buscar de Dios por los afanes que nos están arropando en nuestra casa. Y comienza a desenfocarnos del propósito de Dios. Si usted Dios lo llamó con un propósito de predicador, busquemos de la palabra, leamos. Si lo llamó con cualquier propósito que Dios lo llamó, hay que buscar cada día más de la palabra, porque esta es la que nos da vida. Esta es la que nos da vida día a día. Así como hizo Eliseo, que no se detuvo, así debemos nosotros también caminar en este mundo, sin detenernos, hasta lograr lo que Dios quiere en nosotros. Si nos paramos, como hizo Pedro, nos vamos a hundir. Y Pedro fue dichoso que estaba Jesús ahí en ese momento. Fue dichoso. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros nos hundimos de una manera que no podemos ni salir. Pero también nosotros, si nos sentimos un poquito
que estamos parados. Sentimos que nos estamos hundiendo en lo espiritual. Ustedes saben lo que nos dicen, nos estamos hundiendo, nos está faltando la fe. Nos estamos desvaneciendo poco a poco. Señor, ayúdame, porque Dios nos va a dar la mano. Dios no va a dejar que nos hundamos. ¿Ustedes me están entendiendo? Si estamos parados, vamos a no creer que estamos en el mal. Estamos parados porque estamos viendo muchos problemas y sentimos que nos estamos hundiendo bajo los problemas. Señor, ayúdame, y el Señor va a venir por nosotros. El Señor nos ama. El Señor ama a tu iglesia. El Señor ama a tu iglesia bastante. Y aquí hay personas que, ustedes lo saben, que no detienen el propósito y siguen nadando hasta llegar al propósito que Dios quiere. Es un ejemplo. Es un ejemplo para muchos de nosotros. No sé, pero Dios a veces nos da enseñanza a nosotros. Enseñanza para que la veamos, para que no nos detengamos, para que sigamos caminando hacia adelante. Así que, mi hermano, mi consejo de esta noche, o el consejo que Dios trae esta noche, no solamente para ustedes, sino también para mí, es que debemos seguir siempre con nuestra mirada al frente y lograr lo que Dios quiere en nosotros. Si detenemos nuestro tiempo, nos detenemos, nos vamos a hundir y no vamos a lograr nada. Si seguimos y no ponemos nuestra mirada en los afanes, en las cosas de este mundo, pues entonces vamos a ser victoriosos como fue Eliseo. Y miren que será un tiempo difícil. El tiempo de Eliseo y Elías era un tiempo difícil. Era un tiempo difícil, un tiempo donde era mucha guerra y muchos problemas. Y también estamos viviendo, de ese tiempo estamos viviendo aquí. Estamos viviendo un tiempo difícil también. La Biblia relata mucha historia de diferentes tiempos. Y si usted comienza a leer la Biblia, comienza a leer, buscar en la palabra, usted se pone su mente y la lleva allá y la trae aquí. Y dice, oye, estamos viviendo este tiempo, estamos en este momento. Entonces usted comienza a buscar, a ungirse más del Señor, porque nadie que está aquí en esta iglesia quiere perderse. Nadie quiere volver atrás. Todos tienen un propósito en el Señor, pero que el propósito que Dios tenga para nosotros sea bueno y agradable para Él. Dios les bendiga a todos.